Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MEX Primaria tenemos contestados los libros de primaria. En la página 14 de tu libro vamos a iniciar con el subtema que se llama acción. Vayamos y volvamos. Resulta que los adverbios son palabras que funcionan como complemento de un verbo o un complemento de lo que sería un adjetivo, para dar mayor sentido a una oración, y pueden responder estos adverbios preguntas como dónde, cómo, cuándo o cuánto. Existen adverbios de modo que responden a esta pregunta ¿cómo? Entonces, los adverbios de modo van a responder a este cuestionamiento ¿cómo? También hay adverbios de tiempo que van a responder a la pregunta ¿cuándo? De cantidad es otro tipo de adverbios y responden a la pregunta ¿cuánto? Y también existen adverbios de lugar que responden a la pregunta ¿dónde? Por mencionar algunos. Es decir, que existen más de 4 tipos de adverbios. Por otro lado, las frases adverbiales son conjuntos de palabras que van a cumplir la función del adverbio. En comunidades, o sea, en equipos, van a copiar la siguiente tarjeta que está ahí en tu libro, son tarjetas en hojas de colores o de reuso. Luego las van a recortar y jueguen al memorama relacional. Pongan atención a los tipos de adverbios y relaciónenlos con las palabras o frases adverbiales para formar los pares de las tarjetas como correspondan. Entonces, en tu libro aparece esta tabla y vas a recortar lo que son tarjetitas o lo que son las hojas para que formes cuadritos, y vas a escribir lo que ves aquí para que puedas jugar al memorama relacional. Es decir, vas a relacionar los adverbios. Por ejemplo, estos son los de modo, vienen siendo estos, negación, serían estos, y luego van a revolver todas las tarjetas y van a jugar al memorama. Al finalizar el juego, pongan las tarjetas en hojas. Pasemos al punto número 3. Se dice que reunidos en comunidad, en equipos y de manera solidaria, traigan la lista de memorama relacional para iniciar la reflexión sobre el uso de adverbios y estas frases adverbiales, y cómo es que enriquecen a nuestro relato. Es decir, que van a empezar a analizar los adverbios en base a lo que está en la tabla anterior. Con base en su reflexión, dialoguen y anoten los ejemplos de los adverbios según corresponda en la siguiente tabla comparativa, o sea, esta. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí te dice adverbios, que vienen siendo estos, que son diferentes tipos. Muy probablemente la maestra te diga, o tu maestro te diga, que vuelvas a escribir los adverbios en donde corresponden. Y vas a dar ejemplos, o cómo lo especifiquen sus maestros. Vamos a ver cómo me dijo mi maestra que lo debía de hacer. Dijo que debíamos de poner al menos 1 o 2 ejemplos, utilizando los adverbios. Este es el ejemplo del adverbio de modo. Estoy usando rápidamente y lo usé en una oración. Pedro lavó su carro rápidamente con la manguera nueva. Cantidad. Estos son los adverbios de cantidad: suficiente, bastante, nada, algo, poco, mucho. Mi ejemplo quedó: mi abuela compró suficiente harina para hacer el pastel. Si te das cuenta, aquí está el verbo y lo enriquece el adverbio. Tiempo. Vienen siendo algunos ejemplos que te muestra tu libro: mañana, luego, ayer, pronto, antes. Mi ejemplo quedó así: después de septiembre, pronto llegará
lo que es el invierno. Negación. Mi ejemplo quedó así. Yo creí que jamás volvería a estar a esta casa. ¿Te das cuenta? Estoy utilizando la negación de los adverbios que en este ejemplo te dice que son jamás, nunca, en absoluto, tampoco. Afirmación, mi ejemplo quedó así. Lo que el maestro explicó claramente quedó entendido. Y los ejemplos de afirmación que muestra tu libro es exacto, cierto, claramente. Duda. Mi ejemplo quedó así. Me compré este reloj, ojalá salga bueno. Entonces, los de duda te dice tu libro son quizá, ojalá, probablemente. Adverbios de lugar, te dice tu libro que es arriba, a la derecha, aquí, cerca, lejos, detrás. El que yo utilicé fue lejos para mi ejemplo. La tortillería queda lejos del centro comercial. Frases adverbiales. A menudo, por poco, desde luego, son algunos ejemplos que te menciona tu libro. Mi ejemplo usándolos quedó así. Compré unos cacahuates y a menudo salen 3 o 4 quemados. Entonces, aquí te dejo un ejemplo de cómo puede ser que llenes tu tabla, pero recuerda que de acuerdo a lo que digan tus maestros es como lo vas a realizar. Si te lo dejan de tarea, puedes realizarlo de esta manera. En la asamblea investiguen si en su salón o escuela las generaciones pasadas dejaron sus cápsulas del tiempo. Así es que van a preguntarles ahí a los maestros si hay cápsulas del tiempo que hayan realizado otros alumnos. Si las hay, léanlas, aprendan y diviértanse. En caso de que no exista una cápsula del tiempo o un libro de recuerdos, soliciten a sus maestras o maestros que les cuenten alguna historia de un hecho significativo de la escuela. Así es que aquí la maestra va a tener que contar alguna historia de tipo anécdota que haya sucedido en generaciones pasadas. Y aquí te dejo un ejemplo de cómo pueden hacer su cápsula del tiempo utilizando lo que es un frasco. Luego la maestra o el maestro plasmará esta breve historia que ella cuente, la va a escribir en un pliego de papel o la va a escribir en el pizarrón para que la mayoría pueda verla. Aquí tienes que ponerle mucha atención e inclusive muy probablemente les diga que la transcriban en su cuaderno. Si un integrante habla otra lengua solidariamente, ayúdenlo a traducir la historia en el lenguaje de señas mexicanas o en otro idioma para que el niño pueda entender lo que está contando el maestro o la maestra. Y como te decía, es muy probable que escriban esa historia porque van a realizar unas actividades que vienen a continuación. Aprovechen las tarjetas de memorama relacional, o sea que nuevamente van a traerse su memoria que hicieron y la tabla comparativa para identificar los adverbios y las frases adverbiales. Es decir, que van a fijarse muy bien en esto de los adverbios y las frases adverbiales. ¿Para qué? Porque van a participar y van a elaborar una lista como la de la tabla comparativa de adverbios, pero utilizando la historia que contó la maestra o el maestro. Ejemplo, miren, mi maestra nos contó este relato de la maestra de un suceso de niños en la primaria. Ella dijo que la maestra de sexto fácilmente recordó una historia un día que se encontraba sentada y de pronto un niño llegó corriendo muy asustado porque notó que se había metido algo a su mochila y no sabía qué era. Fueron a ver y encontraron bastantes gatitos dentro de su mochila. Cerca había un centro comunitario para animales y se preguntaron si quizá o probablemente pudieran adoptar a los gatitos. Esto pasa muy poco y es rara vez que se vea esto. Solamente fueron adoptados los gatitos
por los papás de la misma escuela. Si te das cuenta, yo aquí subrayé los adverbios que contó en la historia. Entonces, cuando la maestra escriba su historia, ya sea que lo hagan en equipo, ustedes mismos o la maestra, van a tener que identificar los adverbios y luego van a tener que hacer nuevamente una tabla como la que muestra ahí en tu libro, que previamente ya usaron. Van a hacer otra tabla y van a colocar los adverbios donde correspondan. Ejemplo, fácilmente corresponde a la categoría adverbio de modo. De pronto corresponde a la categoría de tiempo, pero de pronto es una frase adverbial que correspondería a acá. Seguimos con bastante, corresponde a esta categoría de cantidad, dentro, y cerca corresponde a la categoría de lugar. Mira, aquí está dentro y cerca es un adverbio de lugar. Seguiríamos entonces con quizás, que aquí está en mi texto, en mi narración, y probablemente también corresponden a categoría de duda, a la categoría de duda, y por acá claramente corresponde a el adverbio de afirmación. Entonces, tú, de acuerdo a la historia que la maestra haya realizado, van a escribir y acomodar los adverbios donde corresponda. Si te lo dejan de tarea, puedes inventar una historia que tú recuerdes, escribirla e identificar los adverbios y luego realizar la tabla. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Ahora es tu turno. Ahora, de acuerdo al ejercicio que previamente realizaste, ahora tú vas a hacer lo mismo, pero desde narrar la historia. Vamos a ver qué es lo que dice tu libro. En comunidades, o sea, en equipo, narren una anécdota significativa de la escuela. O sea, van a ponerse a pensar alguna cosa que les haya pasado y la van a contar. Recuerden tomar en cuenta todos los sucesos y detalles importantes. Utilicen los adverbios y las frases adverbiales en su historia. Y contesten en el cuaderno las siguientes preguntas para narrar su anécdota. Es decir, que antes de iniciar su historia, van a contestar estas preguntas que se ve aquí en este esquema en el cuaderno. Ejemplo, ¿cuándo fue? Mi historia sucedió en cuarto año de primaria. Es la historia que yo voy a contar. ¿Dónde? En la escuela primaria 5 de mayo, porque así se llama mi escuela. ¿Hubo consecuencias? Sí, hubo consecuencias. O sea que aquí le pongo que sí. Si tú no hubo consecuencias en tu historia, le vas a poner que no. ¿Quiénes estaban? Todo el grupo de cuarto ha observado el suceso. Pasó. Fue picado Juan por las abejas. En base a lo que tú contestes, vas a empezar a realizar tu anécdota y no olvides que van a llevar un montón de adverbios y frases adverbiales. Pasemos al 7 para ver cómo tiene que ser tu texto, tu narración. Escriban su narración con base en las preguntas anteriores e incluyan otra información que consideren relevante y usen adverbios. Los detalles y la creatividad son muy importantes. Cuiden todos los aspectos indispensables en su texto, como van a tener que tener mucho cuidado en esto de la ortografía, el orden de los eventos, qué pasó primero, qué pasó después, qué le siguió, qué continuó, cómo finalizó.
para que sus ideas principales se entiendan. Recuerden que esta historia se incluirá en la cápsula del tiempo. Entonces así quedó mi anécdota. Le puse un título, anécdota narrada por los alumnos de sexto año de alguna aventura en la escuela. Y así quedó, mira, en una ocasión en la mañana, estando en cuarto grado, Juan molestaba a unas abejas arriba del árbol. Muchos le decían que se bajara, pero poco caso hizo. Ojalá hubiera hecho caso, pero no lo hizo. Nada de caso. No les hizo nadita de caso. Nada de caso. Las abejas probablemente se enojaron y como resultado picaron a Juan. Luego Juan bajó pronto con una tremenda hinchazón en la mano. Claramente tuvieron que llamar a la ambulancia para que fuera atendido. Juan brincaba y parecía que bailaba. Fue algo muy chistoso. Entonces así quedó mi narración. Recuerda que la narración que ustedes hagan es la que previamente contestaron el esquema anterior de las preguntas. Y muy posiblemente la maestra les diga que subrayen los adverbios en su narración. Reorientamos y seguimos. Futuras generaciones leerán sus aventuras y será una forma de conocer lo que les antecedió. De este modo podrán hacer una comparación con su actualidad y descubrir lo que hacen y lo que ha quedado en el pasado. Ahora que ya tienen su historia en asamblea, o sea, ahí en el grupo, en su salón, van a revisar que no hayan omitidos datos importantes, que la información esté organizada adecuadamente. Organizados en comunidades, revisen que sus narraciones cuenten historias donde prevalezcan valores como el respeto, la empatía, la solidaridad, la honestidad y muchos más. Siempre será grato recordar grandes sucesos. Intercambien entre sus comunidades el borrador de su narración. Al concluir la lectura, digan con respeto sus opiniones. Ejemplo, considero que fue un buen ejercicio, esa sería mi opinión, porque quedó más claro cómo se usan los adverbios y las frases adverbiales y también al mismo tiempo fue divertido recordar anécdotas de la primaria. Tal vez tu opinión hable sobre que te gustó mucho recordar cierta narración y que aprendiste a usar los adverbios, etcétera. Apóyense en su organizador gráfico donde coloquen los rasgos importantes. Pueden escribir más criterios de los que tomaron en cuenta. O sea, puedes apoyarte en este organizador gráfico o esquema, o bien aquí te muestran otro tipo de organizador en tu libro. Vamos a llenarlo. ¿Cómo quedaría? Comprobar si, escribe tus observaciones al respecto. La narración cuenta algún hecho significativo. Yo respondo, de acuerdo a mi ejemplo y a mi narración, es que sí, se narra un evento que sucedió en cuarto grado de primaria y que los alumnos están recordando. En la redacción se usan adverbios y frases adverbiales. La verdad es que sí usan adverbios y también se usan frases adverbiales. La narración tiene orden y se entiende las ideas principales. De acuerdo a mi ejemplo, es correcto, tienen sentido, se entienden claramente el suceso narrativo y tiene este orden. La ortografía es correcta, afirmativo, la ortografía sí es correcta. Se utilizan párrafos para expresar diferentes ideas. Sí se utilizan, al menos en mi narración, utilizo 2 párrafos para contar lo que es esta historia, esta narrativa. Entonces recuerda contestar esto y si te faltó algún punto que no hayas realizado, regrésate a tu borrador y escríbele, anéxalo para que te quede súper bien y la maestra te saque un tremendo 10. Van a continuar en comunidades, en equipos, para escuchar las razones por las cuales organizaron su información de esta manera. Juntos den sugerencias para mejorar sus narraciones. Recuerda que en base a la tabla anterior van a dar sugerencias y van a corregir. Por ejemplo, en esta parte tienes que organizar las
las narraciones, esas anécdotas, y también tienen que decidir qué narración va a ir primero, narración va después, tienen que ponerse de acuerdo si van a engargolarlas, si las van a encuadernar, si las van a enrollar, las van a meter en un frasquito, etcétera. Todas esas cosas se van a poner de acuerdo en este inciso B. Y es momento de enriquecer su trabajo con con estas propuestas anteriores. Escriban en sus comunidades, equipos, grupos. Nuevamente la van a escribir la anécdota y van a incluir dibujos o recortes. Tenemos la cápsula del tiempo. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tus amigos, cuates, vecinos, el chico de la tienda. A todos compárteles el video para que puedan hacer sus actividades. Te invito también a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.